Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de este día. ¿Sí? Bueno, continuando con lo que son los diagramas de flujo, que habíamos visto ya en la clase anterior. Ahorita quiero explicar un poquito más sobre bueno, voy a dejar un poquito al lado el PSI para abordar lo que son los diagramas de flujo en procesos cotidianos, es decir, cómo nosotros podemos hacer la lectura o cómo nosotros podemos entender un diagrama de flujo en algo cotidiano, en actividades cotidianas, es decir, cómo yo puedo generar un diagrama de flujo, ¿sí? Y luego también, es decir, poderlo elaborar y así mismo también poder realizar la lectura del mismo, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a compartir un diagrama de flujo que hice justamente para este periodo que va a ser de esta manera virtual mientras estaba en la unidad de TICS. Entonces ahí realicé algunos diagramas. Deben ver, no aparece, ya, listo. Entonces, como pueden observar, ¿sí? Aquí tengo un diagrama de flujo en donde intervienen varias entidades, ¿sí? Si se dan cuenta, como indicaba desde un principio, lo importante es que ustedes conozcan y se aprendan bien los gráficos con los cuales se trabajan. Si ustedes conocen los gráficos, el resto, cómo ustedes interpretan el diagrama o lo pueden realizar, ya va a ser fácil. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque como tarea voy a dejarles realizar un diagrama de flujo. Ya les voy a explicar de qué se va a tratar el diagrama de flujo que van a realizar, ¿sí? Entonces, por eso he tomado como ejemplo esto de aquí, ¿sí? Este diagrama de flujo. Entonces, les explico. Aquí, por ejemplo, tenemos varias entidades. ¿Qué quiere decir entidades? Que puede ser diferentes personas o diferentes departamentos que van a incurrir para realizar un proceso, ¿sí? Recuerden que un diagrama de flujo parte en sí de lo que es la elaboración de un algoritmo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es algo que debemos tener bien definido, qué es lo que vamos a realizar, debemos especificarlo y debe ser finito, es decir, que tiene un inicio y un fin, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta lo que son los diagramas de flujo, tenemos primero lo que es el inicio y lo que es el fin, los gráficos básicos. Y tenemos los gráficos que era el rectángulo o cuadrado, que vienen a ser los de proceso, ¿sí? Y los rombos que eran de decisión, ¿cierto? Listo. Teniendo en cuenta esos gráficos, ya sabemos para qué sirven cada uno de ellos y cómo va a ser la lectura de ellos, ¿sí? De ahí las entidades o departamentos que intervienen, en este caso son 3 entidades o 3 departamentos, ¿sí? También pueden ser personas, ¿sí? Pero cuando hacemos un diagrama de flujo siempre hay que tener en cuenta que realizamos el diagrama de flujo de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros el diagrama de flujo, al hacerlo específico, lo hacemos de una manera en que cualquier persona puede estar o puede hacer esa acción. No solamente delimitar ese diagrama para una persona específica. Son procesos en donde cualquier persona al leer ese diagrama de flujo lo puede realizar. ¿Sí? Entonces, primero, específico de qué se trata el diagrama de flujo. Este de aquí, por ejemplo, es un proceso de diseño de elaboración de materiales o contenidos de aprendizaje. ¿Cómo se trabaja? El docente como primera entidad, luego viene un coordinador de carrera que es el que va a supervisar esa acción y luego por último la unidad de TICS, ¿sí? Que termina verificando. Entonces, ¿cómo decíamos que leíamos el diagrama de flujo? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, viene el docente, inicia la acción. ¿Qué acción va a realizar? Lo que es elaboración o modificación de un recurso de materiales o contenido de aprendizaje, ¿sí? Ahora, viene ¿qué cosa? Una decisión. ¿Qué quiere decir la decisión? Si está realizado esto, hace esto. Si no, hace otra cosa, ¿no es cierto? ¿Necesita aprobación? No. Si no necesita aprobación,
subirlo al EVA, que es el EVA, el entorno virtual de aprendizaje, que viene a ser el aula virtual, ¿cierto? Y finaliza. Por ejemplo, ¿qué contenido de aprendizaje? Puede ser PDFs, puede ser, por ejemplo, estas videollamadas que nosotros hacemos con ustedes, ¿sí? Entonces, como son recursos que no necesitan aprobación, entonces, ¿necesita aprobación? No. Como no necesita aprobación, ¿qué hacemos? Lo subimos directamente al aula virtual, ¿sí? Entonces, hacemos estas acciones y finaliza. Pero ¿qué pasa si necesito hacer un video para explicar alguna acción o alguna cosa? ¿Qué hago? ¿Necesita aprobación? Sí necesita aprobación. Entonces, ¿a quién va? A la entidad del coordinador de carrera. ¿Qué hace el coordinador de carrera? Realiza la acción de revisión de recurso material o contenido de aprendizaje. ¿Sí? Ahora viene la acción y pregunta. ¿Sí? Lo que siempre les aconsejo que después de cada acción que ustedes realicen o cada acción que se realice por cualquier entidad o por cualquier persona, siempre se esté validando esa acción. ¿Qué quiere decir? Que siempre yo voy a estar averiguando si esa acción ha sido culminada satisfactoriamente o no. Si ha sido culminada satisfactoriamente, bueno, se prosigue. Si no, hay que hacer algo otra cosa. En este caso, el coordinador de carrera revisa el recurso material. Si no lo aprueba, es decir, que encontró algún error o algún fallo o alguna cosa, no lo aprueba, entonces lo remite nuevamente al docente para que realice la modificación. ¿Sí? Realiza la modificación nuevamente al docente. Ahora, si necesita aprobación, de ley, pasa nuevamente acá. ¿Qué hace el coordinador de carrera? Lo revisa y hace nuevamente la pregunta. ¿Lo apruebo o no lo apruebo? ¿Está aprobado? ¿Es validado o no? Si es aprobado, sí, entonces pasa a la unidad de TICS. La unidad de TICS, en cambio, se va a encargar de verificar que, por ejemplo, el enlace esté bien, esté factible el video, se pueda visualizar, no hay error de visualización, un sinnúmero de cosas ya técnicas para ahora sí dar la aprobación. ¿Qué pasa si el de TICS no lo valida o no lo aprueba? Si no lo aprueba, ¿qué pasa? Lo remite nuevamente al docente para que lo modifique y elabore nuevamente el informe o el material didáctico y nuevamente pase por la parte de la aprobación. Si está bien realizado, está validado, está correctamente, entonces el de unidad de TICS lo aprueba y si está aprobado, justamente aquí, si se dan cuenta, está la palabrita así, le voy a aumentar el zoom para que se den cuenta, ¿sí? Entonces, ¿lo aprueba? Sí. Entonces, ahora sí ya lo puede subir a Leo y finaliza la acción, ¿sí? ¿Estamos claros? Solamente he utilizado 3 gráficos, inicio y fin, proceso y el de selección, ¿sí? Con esos podemos decir estos gráficos básicos, podemos hacer la gran mayoría de actividades o procesos para llevarlo a un diseño o un diagrama de flujo, ¿sí? Acá tengo otro. Este aquí es procedimiento para garantizar la usabilidad del entorno virtual de aprendizaje, es decir, el aula virtual. Si se dan cuenta, es lo mismo. Solo manejo estos 3 tipos de gráficos y de allí solamente es seguir la secuencia. Como les indico. Ahora, ¿qué pasa? Hay más entidades. ¿Cuántas hay? 5. ¿Sí? Pero igualmente, dentro de esas 5 entidades, igual se hacen cada una diferentes acciones, diferentes procesos. ¿Sí? Entonces, como les iba indicando, de esto depende mucho de que si ustedes se aprenden bien los gráficos que vimos en la clase anterior, ¿sí? Ustedes pueden elaborar sus propios diagramas de flujo con una actividad sencilla. Y así mismo, por ejemplo, si ustedes van a una empresa
y esa empresa, para hacer unos pasos específicos, van a necesitar realizar, voy a buscar también otro diagrama de flujo, justamente cuando estuve trabajando en, en el municipio de Esmeraldas. Bueno, ahorita voy a buscar, déjenme a ver dónde tengo esto. Cuando estuve trabajando en el municipio de Esmeraldas, estuve haciendo unos diagramas de flujo. Entonces, en esos diagramas de flujo, justamente había algunos procesos, ¿sí? Entonces, y la forma en realizarse es lo mismo. Ya les voy a colocar. Entonces, este de aquí es un diagrama de flujo, igual, en donde si se dan cuenta, manejo los mismos gráficos. Inicio, proceso, selección, y aumentan dos gráficos más. El de impresión, ¿sí? Sí, impresión, el de imprimir en lo que es impresora, y el de base de datos, ¿sí? A ver, esta impresión es por pantalla, me parece, ¿ya? Entonces, de eso va a depender mucho cómo ustedes elaboren. Por ejemplo, esto de aquí era para actualización de datos, cambio de dominio. Voy a buscar otro. Déjenme ver. Este otro, no, este es un diagrama certificado de datos. Ya, este de aquí que es más sencillo. Este de aquí es, por ejemplo, cuando uno va al municipio y va a pedir una certificación de datos, ¿sí? Entonces, es un proceso sencillo que de igual manera necesita manejar su diagrama, ¿no? Entonces, como les mostré anteriormente, tenemos igual 5 entidades, el usuario que viene a ser uno como cliente, el secretario o la secretaria que viene a ser el municipio, el digitador quien ingresa los datos alfanuméricos, el digitalizador que en cambio es el que realiza la parte gráfica, y el director por ejemplo, en este caso es de avalúos y catastro, ¿sí? Entonces lo mismo, si se dan cuenta, tengo los mismos gráficos, inicio, fin, proceso, selección, y aquí tengo un pequeño subproceso, ¿sí? Un gráfico de subproceso. De ahí si hacemos la lectura, lo mismo, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, viene el usuario, hace una solicitud de certificado, llega a la secretaria coge, registra el pedido y solicita los requerimientos. ¿A quién se lo solicita? Al cliente o al usuario. El usuario coge con su carpetita, le entrega los requerimientos a la secretaria. La secretaria, ¿qué pasa? Va a verificar que los requerimientos estén completos. Si está completo, lo pasa a digitador. Si no, lo entrega nuevamente al cliente, es decir, a uno, y le dice, mire, le hace falta, por ejemplo, la copia de tal cosa, o esta copia no está muy legible, vaya, saque nuevamente la copia, o algo así, ¿ya? El usuario verifica, rectifica, lo envía. La secretaria revisa nuevamente, si está bien, lo pasa al digitador. El digitador revisa la opción que esté bien la información. ¿Existe registro gráfico? No. Si no existe, lo hace un subproceso que es ingreso de predio nuevo, pero si existe, ya le pasa la información al digitalizador, ¿sí? Si no existe, hace un subproceso de ingreso de predio nuevo, luego pasa al digitalizador, el cual elabora el certificado de datos, lo manda al director, el director certifica, firma informe, lo pasa a la secretaria, y la secretaria lo recepta y lo entrega al cliente y finaliza ese procedimiento, ¿sí? Entonces, como le indicaba, con 3, 4 gráficos sencillos, si sabemos la conceptualización de ese gráfico, ¿qué significa? Nosotros podemos elaborar los procesos que queramos.
Lo único que debemos de tener claro es qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Que sea finito y especificarlo bien, ¿sí? Con eso podemos elaborar el proceso que nosotros querramos. ¿Sí? Puede ser el proceso mucho más grande, mucho más largo. Igual nosotros lo definimos bien, observamos cuáles son ya un ratito Freddy, ya te doy la palabra, cuáles son las entidades, ¿sí? Que van a, a incurrir en este proceso y ahí nosotros nos encargamos de diseñarlo. ¿Por qué les muestro esto? Para que desde ya, bueno, ya con esta idea puedan realizar la tarea que les voy a enviar ahorita. Ya les voy a decir qué es lo que van a realizar. Y de esa misma manera, ustedes realicen la tarea. ¿Sí? Les muestro estos diagramas para que con estos diagramas ustedes se den cuenta que es algo muy fácil poderlo realizar. ¿Sí? Listo, ahora sí, dígame Freddy, le escucho. Freddy Bernaza me solicitaba la palabra. Dígame, activa el micrófono y dígame qué desea consultar. ¿No? Bueno, no sé qué habrá pasado, pero bueno. Entonces, eso ahí es lo que les quería explicar para justamente mandarles la tarea para la próxima semana de lo que van a realizar. ¿Sí? Les voy a explicar la tarea y luego seguimos trabajando con el PCI ya con otros trabajos. Entonces, la tarea que ustedes van a realizar, igual ya la voy a poner en el aula virtual, le voy a detallar, pero aquí también en la videollamada les voy a decir de qué se trata la tarea y si alguien tiene alguna duda, dejarlo claro para que lo observen en la videollamada, si en la videoconferencia y tengan claro alguna duda o algo que se debe hacer. Entonces, la tarea que voy a hacer para el próximo, estamos martes, sería para el día lunes. Ustedes, ¿de qué se va a tratar? Van a realizar un diagrama de flujo de datos, ¿sí? Justamente utilizando los gráficos que se les ha dado, se les ha proporcionado en el PDF, que está subido en el aula virtual. Van a elaborar un diagrama de flujo de cuáles son las actividades que ustedes realizan, ¿sí? Desde que ustedes se despiertan, no es que se levantan, sino de que ustedes se despiertan hasta conectarse a su primer hora de clase. ¿Sí? Entonces, necesito que me hagan como tarea eso, un diagrama de flujo, ¿sí? Un diagrama de flujo en donde ustedes detallen los pasos que ustedes realizan desde que se despiertan hasta que se conectan a la primer aula hasta que se conectan a su primera hora de clase. Eso ahí va a ser la tarea que deben de realizar. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Les pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy aquí sentado. ¿Sí? Mi interruptor de luz está, pongamos aquí a un metro y medio más o menos. Entonces, yo quiero realizar un diagrama de flujo para encender el bombillo de luz que está acá arriba en el techo, ¿sí? O para activar el interruptor. Ya, digamos, ese va a ser el diagrama de flujo que voy a realizar. Entonces, inicio y fin, ¿no es cierto? Luego del inicio viene la primera acción. Primero, ¿cómo me encuentro ahorita? Me encuentro sentado, ¿cierto? Entonces, para yo primero, para yo poder encender o accionar el interruptor, ¿qué debo de hacer? Levantarme, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué gráfico utilizaría?
el de proceso, ¿cierto? Entonces hago la opción de levantar, ¿cierto? Entonces sería levantarse. Listo. A ver, voy a hacerlo. Les voy a compartir mejor una pizarrita para que así lo puedan visualizar mejor. Vamos a ver, listo. 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 Ahí tengo inicio. ¿Sí? Entonces la acción que voy a hacer sería la acción de levantarme, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la gráfica? Sí, el de proceso. Bueno, veo que no tengo rombo. Entonces, el de proceso sería levantarse. O levantar. Sí, levantarse. ¿Ya? Esa sería la acción. Levantarse. Ahora, a ver si tengo... Wow, no tengo rombo. No tengo rombo, no tengo rombo, no tengo rombo. Vamos a hacer aquí un pequeño rombo. Va a tocar aquí improvisar. Lo que pasa es que no lo hago con el PCIN. A ver, vamos a hacerlo con el PCIN mejor, más rápido. Que tengo esa opción. Lo que pasa es que con el PCIN, al mandarlo a ejecutar, me va a dar error porque no está, es decir, no se lo utiliza para hacer este tipo de diagrama, ¿sí? Sino que son otro tipo de diagrama y me va a pedir, por ejemplo, en el de proceso me va a pedir alguna acción, ¿ya? Ya, a ver, le voy a compartir el PCI. El PCI se lo voy a compartir solo para que tengan una idea de cómo más o menos diagramaría yo mi proceso de encender un bombillo, ¿sí? No le digo que lo diagrame en PCI porque les va a salir error, ¿sí? Entonces, ya, encender un bombillo. Entonces, la primera acción que voy a hacer es levantarse, ¿sí? La acción sería levantarse. Luego que se levanta, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar, ¿sí? Es decir, se levantó, ¿sí? Si no se levantó, ¿sí? Bueno, si no se levantó, ¿qué debe hacer? Volver a la acción de levantarse. Aquí lo malo es que no veo cómo puedo regresar, porque me tocaría, si es falso, esa la F significa falso. Haría la conexión a levantarse. Si no me he levantado, entonces pongo nuevamente levantarse, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿se levantó? Ahora, si se levantó, ¿qué acción realizaría? Dirigirse al interruptor, ¿cierto? Creo que así se escribe interruptor. O con C, no recuerdo bien si es así o así. Interruptor. Bueno, no recuerdo bien. Con C. Con C, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, ahora, luego de eso, ¿sí? Dirigirme al interruptor. Pero
antes de haberme levantado, debía haber realizado algo, ¿no? Debía haber hecho una pequeña consulta, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, ya está encendido el bombillo, ¿cierto? Entonces, si está encendido, ¿para qué me voy a levantar? ¿Cierto? Entonces, por eso le digo, aquí no les puedo hacer muy bien el gráfico porque, es decir, como es más dirigido para programar esta acción, entonces no puedo de una finalizar, ¿sí? Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo le hago. Entonces, está encendido el bombillo. Solamente le pongo está encendido para que se pueda observar todo, ¿ya? Está encendido. Si es sí, déjenme ver, no tengo la opción aquí de finalizar. No. Como no tengo la opción de finalizar, le voy a poner este gráfico. Sería terminar proceso, ¿sí? En este caso, ahí iría el fin, o le llevaría, a ver, no sé, no puedo conectar, no puedo moverlo de esa manera. Terminar el proceso, ¿ya? Si es falso, es decir, que no está encendido, ahora sí procedo a levantarme. Vamos a ver. Sí, ahora sí procedo a levantarme. Ya, vamos a hacer así. Ya, ahí fue. Ya. Por ejemplo, en este caso tengo este gráfico de más. Si yo lo quiero eliminar, lo cojo y lo muevo acá en la esquina, hay un tacho de basura y lo suelto. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces, así quedaría el proceso, ¿no? Encender el bombillo. ¿Está encendido? Si está encendido en así como estoy ahorita en mi caso, finaliza el algoritmo porque ya no necesito encenderlo, ¿cierto? Si no está encendido, ¿qué me toca? Hacer la acción de levantarme. Si me levanto, es decir, la pregunta, ¿se levantó? Si no me he levantado, es decir, que estoy aquí. Si estoy aquí, no puedo encender el bombillo porque está a más de 1 metro y medio está mi bombillo. Entonces, debo hacer la acción de levantarme para seguir, ¿no es cierto? Listo. A ver, esta opción de dirigirse la vamos a poner aquí abajo. Ya. ¿Se levantó? Sí, entonces dirigirse al interruptor. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, levantarse, levantó. Aquí, por ejemplo, se debe generar un bucle, ¿sí? De siempre preguntar si se ha levantado o no. Es decir, aquí debería haber una flechita. Es que aquí, por ejemplo, lo que pasa es que aquí como es el PCIN es cerrado por esa parte, entonces no puedo hacer eso. La otra sería utilizar, no quiero entrar mucho, es decir, tan a profundidad, porque la opción aquí es, como no me permite aquí el PCIN, es utilizar un while, lo que se llama un mientras, es decir, es una estructura repetitiva, ¿sí? No quiero entrar a eso porque sí, los voy a marear un poquito, ¿sí? Pero la acción verdadera sería utilizar este mientras, ¿sí? ¿Ya? Vamos a colocar este. Y este de aquí, vamos a redireccionar nuevamente. Esto sería lo correcto, ¿sí? Ah, no, esto sí está bien. Elimino esto. Esto aquí lo elimino. Listo, ahí sí. Entonces, esto aquí significa un bucle, ¿sí? Es decir, que va a preguntar siempre. Como yo estoy aquí, ¿sí? Como yo estoy aquí sentado, hago la acción de levantarme. Me pregunta, ¿se levantó? Si es no, entonces no va a dar, aquí está como verdadero, aquí vamos a cambiarle esto,
ver, a ver, aquí debe ser lo contrario, este B, ya, vamos a poner, se levantó igual a no, ya, vamos a hacer así. Se levantó igual a no, si no se ha levantado, es decir, que es verdadero, entonces realiza la opción de levantarse. Si la acción de levantarse es falso, es decir, que si se levantó, entonces procede a dirigirse al interruptor. ¿Ya? Ahora, nuevamente voy a hacer justamente esa condición. ¿Sí? La condición sería... A ver, déjenme ver si sería este de aquí o este de acá. Ya. Listo. Entonces, acá. Llegar al interruptor. O pongámosle llegó. Mejor. Ya. Ahí. Entonces, si ya la persona se levantó, verán que estoy haciendo un algoritmo de una manera general, que cualquiera que, por ejemplo, si ustedes están sentados y necesitan encender el bombillo, ¿sí? Deberían de hacer estos procesos para encender el bombillo, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo un algoritmo de manera general, que cualquiera que lo lee deberá de hacer esas acciones para poder encender el bombillo, ¿sí? Entonces, siempre hay que pensar o hacer un algoritmo de manera general que cualquiera que esté en esa situación siga esos pasos específicos para poderlo solucionar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el encender un bombillo? ¿Sí? Entonces, primera pregunta, ¿está encendido? Si es sí, entonces no realizó nada y terminó el algoritmo, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, ¿está encendido el bombillo? Sí, entonces no realizó nada y queda ahí. Está terminado el proceso porque ya está encendido. Pero ¿qué pasa si no está encendido? Como estoy sentado o si estoy acostado, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? Levantarme, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, no es decir, ya esté yo levantado, viene por eso la pregunta de la acción. ¿Levantó igual a no? Es decir, que no está levantado. Si no está levantado, entonces tiene que levantarse. Pero si levantó es igual, es lo contrario, es decir, que si está levantado, entonces se dirige al interruptor. Llegó al interruptor la pregunta, recuerden que F de falso, B de verdadero. Llegó al interruptor. Si no ha llegado al interruptor, entonces debe de dirigirse al interruptor. ¿Llegó al interruptor? Sí, verdadero. ¿Sí? Ahora, vamos nuevamente con la condición. Antes de la condición, luego que ustedes llegan al interruptor, ¿qué hacen? La acción, encender el interruptor, ¿cierto? Listo. Esa es la acción que ustedes realizarían. Después que ustedes se dirigen al interruptor, ¿qué van a hacer? Encender el interruptor. Solamente voy a poner la palabra encendió interruptor. Entonces, encendió el interruptor. Si no lo encendió, entonces debe de encenderlo.
Si lo encendió, entonces finaliza la acción y termina el proceso de encender bombillo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ya saben, levanta la manito y le doy la palabra. A ver, ustedes el diagrama de flujo no lo van a hacer usando el PSI, lo van a hacer a mano. ¿Sí? Lo van a hacer a mano utilizando los gráficos que se les ha proporcionado en el PDF que está subido en el aula virtual. ¿Sí? Le van a tomar una foto o si tienen un escáner lo escanean. ¿Sí? Si le toman una foto, que la foto se vea claro. ¿Sí? Que se vea clara, lo suben a su nube de almacenamiento y me comparten el enlace y ese enlace lo copian en la tarea, tal cual como se hizo el trabajo grupal, ¿sí? Este trabajo ya no va a ser grupal, este trabajo es individual, ¿sí? Dígame, Robles. Bueno, disculpe, siempre tiene que haber el interrogante de pregunta. Ya, gracias, Robles. Siempre, es decir, les aconsejo, ¿sí? Les aconsejo siempre utilizar la gráfica de decisión o de selección o de pregunta. ¿Por qué razón? Porque siempre es bueno validar. Siempre es bueno que cada vez que ustedes realicen una acción, la validen. Por ejemplo, ustedes están ahorita en segundo, ¿cierto? Van a pasar a tercero. Para pasar a tercero, ¿qué deben? De aprobar las materias para aprobar el tercero. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber justamente una decisión, algo que compruebe o que valide que ustedes han aprobado todas las materias para pasar a tercero o que ha aprobado la materia de segundo para pasar a una materia de tercero. ¿Sí? Entonces, siempre y por lo general y por experiencia propia, les aconsejo siempre cuando hacen una acción, siempre utilizar una decisión, ¿sí? Una selección que les diga si pueden continuar o no. Eso de ahí les va a evitar muchos problemas en el momento cuando ustedes ya comiencen a programar, ¿sí? Porque cuando ustedes van a programar, siempre, y ya mismo vamos a entrar justamente y ahora sí, a trabajar en el PCI, ya expresamente, y ahí vamos a darnos cuenta qué pasa, porque van a saltar errores. Entonces, para que no salte ese error, debemos de preguntar, de consultar, ¿sí? Entonces, eso de ahí. Hay otra consulta más, ya, entonces les digo bien la tarea. La tarea es realizar un diagrama de flujo, lo van a hacer a mano en una hojita, ¿sí? En esa hojita recuerden poner sus datos personales, primero apellido, luego nombre, ¿sí? El nombre del instituto, la carrera, nivel, paralelo, y ahí sí el diagrama de flujo. ¿De qué va a ser el diagrama de flujo? El diagrama de flujo va a ser los pasos que ustedes realizan desde despertarse hasta conectarse a su primer hora de clase. Recuerden que son dos cosas diferentes, despertarse que levantarse. Despertarse cuando usted coge y abre los ojos, ¿cierto? Entonces ustedes cuando abren los ojos están todavía en sus camas, ¿sí? O donde estén acostados, ¿cierto? Cuando se levantan de dormir. Ya la acción de levantarse es otra cosa, ya cuando ustedes ya se levantan de la cama o del sitio donde ustedes están y ya proceden a hacer sus actividades, ¿sí? Entonces son dos cosas, el despertarse que el levantarse. Eso nomás les dejo ahí claro. Ahora, este diagrama de flujo, claro que va a diferir mucho entre un estudiante y otro. ¿Por qué razón? Porque no todos hacen los procesos iguales, ¿sí? Hay unos que primero irán a pegarse un bañito, ¿sí? O realizar sus aseos para luego desayunar. Hay otros que primero van a prepararse el desayuno, luego se bañan, después desayunan. Bueno, hay un sinnúmero de procesos ahí. Pregunta. Dígame, Cantos. Recuerden siempre levantar la manito, no me hablen así. Dígame. Dígame, Cantos, dígame.
Pero disculpe, ¿es con cualquier tema o con el tema que usted está dando ahorita? El diagrama de flujo que van a realizar, les dejo claro. Gracias, Cantos. El diagrama de flujo que van a realizar va a ser expresamente lo que les estoy indicando, ¿sí? Van a hacer los pasos, ¿sí? Van a hacer un diagrama de flujo en donde van a describir los pasos que ustedes realizan desde que se despiertan hasta conectarse a su primer hora de clase. En el caso, por ejemplo, hagan de caso de que es mi materia. Mi materia tiene la primera hora de clase. Ya. ¿Cuáles son los pasos que ustedes realizan desde que se despiertan hasta conectarse a mi primera hora de clase, que es a las 2 de la tarde? ¿Sí? Ese va a ser el diagrama de flujo que ustedes lo van a realizar. Profe, una consulta. Recuerden levantarme la mano, por favor, ¿sí? Porque así yo estoy hablando y a lo que hablan me interrumpen. Entonces, levántame la mano que yo así ya me doy cuenta para que no me corten lo que les estoy explicando. Levanten la mano y ahí le doy la palabra, ¿sí? Déjenme terminar de explicar, Kevin, y ahí le doy la palabra. Pero recuerden levantar la mano. Ya, denme un segundito, Requené. Entonces, como les indicaba, entonces, el trabajo va a ser ese. Ustedes van a hacer el diagrama de flujo de eso. Desde los pasos que ustedes realizan, desde que se despiertan hasta conectarse a la primera hora de materia, que es a las 2 de la tarde, ¿sí? Van a utilizar los gráficos que les he colocado en el aula virtual del PDF que está subido allá. Lo van a hacer a mano, ¿sí? Le van a tomar una foto, la foto que se vea clara. No van, es decir, la foto debe ser clara, que no esté borrosa. El segundo, si tienen escáner, bueno, lo escanean. Si no, le toman la foto. Esa foto o el diagrama escaneado, lo suben a su nube, me comparten el enlace y lo suben a la tarea. La tarea es individual. Ahora sí, dígame Kevin y luego va a continuar Requené. Dígame Kevin, ¿cuál era la consulta? Profe, disculpe. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese algoritmo y el tema principal, por ejemplo, el principal tema sería, o sea, rutina diaria al despertarme o de qué forma. Ya, gracias Kevin. Yo contesto. Dígame Requené. Profe, una pregunta. Dígame, rapidito, dígame que se nos acaba el tiempo. Tenemos menos de 5 minutos. De ver por el grupo, profe. ¿Mande? Por el grupo, digo, para... Yo la voy a subir en el aula virtual, ¿sí? Ahí en el aula virtual va a estar detallado todo. En lo probable le haré una captura y ahí les enviaré al grupo. Ya. Pero recuerden que deben de estar accediendo al aula virtual. Listo. A ver, dígame, Darío. Ya, ok. Gracias, Requené, igualmente. Dígame, Darío. Profe, disculpe, una vez ya escaneado, sí lo puede, o sea, tenemos que hacerlo PDF para subirlo, guardarlo en nuestro Google Drive en PDF para compartirle, ¿no? No, puede ser una imagen nomás, tranquilo. Es decir, puede ser nomás la imagen, porque en su Google Drive lo puede subir ya sea PDF, ya sea una imagen, Word, Excel, PowerPoint. Es decir, no hay ningún problema en su nube, ¿sí? Ustedes suben a su nube la imagen y ese enlace lo comparten así como comparten un documento de Word, como están los pasos que les he subido en el aula virtual, el video que les he subido, ¿sí? Revisen el video, que ahí están los pasos, y así como se comparte un archivo de Word, Excel, PowerPoint, se comparte también una imagen, ¿sí? Son los mismos pasos. Algo listo, profe. Entonces no hay problema en PDF. Entonces, si uno el que quiere lo hace PDF y lo... Sí, el que quiere lo hace PDF o el que quiere lo hace como imagen, no hay ningún problema. Lo que sí les pido es que la imagen sea clara, ¿sí? Que se vea claro los procesos, ¿sí? Que en el momento que yo lo abra pueda ver bien los procesos. Y la letra también, que se entienda lo que van a escribir. Eso hay. Ya. Eso sería todo. Para Kevin, que me preguntaba, voy a repetir nuevamente, si no sé que no le quede claro. El diagrama de flujo que van a hacer van a hacer un diagrama de flujo, el tema de que es los pasos que ustedes realizan desde el momento que se despiertan hasta conectarse a su primer hora de clase,
eso va a ser el diagrama de flujo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Ya les he explicado, si algo no les queda claro, revise bien este video. En este video les estoy explicando bien, ¿sí? Les expliqué con los ejemplos anteriores, ahorita les hice un pequeño diagrama utilizando el PCI, es decir, para utilizar una forma más fácil y más rápida de explicar. Ustedes lo van a hacer a mano utilizando la gráfica que les he subido en los PDF. Listo. Antes que se me corte la transmisión de la videollamada, voy a cerrar el enlace y nos volvemos a conectar enseguida, ¿sí? Listo, los espero en unos minutitos. Bueno, procedo a cerrar el enlace y nos volvemos a conectar.